El 15 de abril de 1957, la aviación mexicana vivió una de sus tragedias más recordadas. Esa mañana, el país entero lloró la pérdida de Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil cuya voz, carisma y cercanía con el público lo habían convertido en un símbolo nacional. Reconocido en todo México y más allá de las fronteras, había conquistado no solo el cine y la música, sino también el cielo, su otra gran pasión. En la aviación, Pedro había encontrado libertad y desafío, y en ese mundo conoció a uno de los hombres más importantes de su vida, el capitán Víctor Manuel Vidal Lorca. Nacido en Villahermosa, Tabasco, Vidal era un piloto experimentado con más de 10.000 horas de vuelo registradas. Hombre reservado y disciplinado, pero con una sensibilidad que revelaba en cartas a su esposa, María Teresa Carrillo Gómez, a quien amó profundamente. Fue maestro de Pedro en la aviación, compadre y amigo cercano, al punto de fungir como testigo en su boda con la actriz Irma Dorantes, celebrada en marzo de 1953, en Mérida, Yucatán. Su relación era más que profesional, se trataba de una amistad forjada en la confianza, el respeto y la pasión por volar. Aquella mañana, el capitán Vidal, Pedro Infante y el mecánico Marciano Bautista abordaron un avión que jamás llegaría a su destino. Poco después del despegue en Mérida, la aeronave sufrió una falla que la hizo perder altura peligrosamente sobre la ciudad. Según versiones posteriores de expertos que conversaron con la familia Vidal, fue el capitán quien tomó el control absoluto en los últimos instantes, mientras Pedro se encontraba como copiloto. Consciente de la inminente caída, habría decidido dirigir la nave en picada para minimizar los daños en tierra, una maniobra que requería la pericia de un piloto experimentado. El sacrificio resultó inevitable, ya que ninguno de los tripulantes logró sobrevivir al impacto. La noticia estremeció a México entero. Las multitudes lloraban la muerte del ídolo, pero para la familia Vidal, el dolor llevaba un peso distinto. Aquel accidente les había arrebatado a un esposo y a un padre, y de manera involuntaria, los había dejado con la idea de que de no haber volado Pedro ese día, la tragedia tal vez no habría ocurrido. A partir de entonces, ese pensamiento silencioso marcó su duelo y los acompañó durante muchos años. En la casa de María Teresa Carrillo Gómez, viuda del capitán, se evitaba todo lo que tuviera que ver con Pedro Infante. Sus hijas, Silvia Josefina, María Teresa, Laura Isabel y Marta Irene, crecieron sin escuchar su música ni ver sus películas. Incluso los nietos, como Alfonso Villarreal Vidal, hijo de María Teresa, heredaron esa distancia emocional. Las películas de Pedro Infante no se proyectaban en la sala familiar, y los homenajes que el país le rendía pasaban inadvertidos en ese hogar. El silencio era una forma de protegerse del dolor. Los recortes de periódico que hablaban del accidente fueron guardados por la viuda en una caja, fuera del alcance de sus hijas pequeñas. Durante años, esos documentos permanecieron ocultos, junto con las bitácoras de vuelo del capitán y las cartas en las que expresaba su carácter romántico. Solo cuando las hijas fueron adultas, María Teresa les mostró aquellos recuerdos que revelaban la historia completa de su padre. Para Laura Isabel, que tenía 3 años el día de la tragedia, la figura de Pedro Infante siempre estuvo asociada a la pérdida. En su infancia, lo veía con recelo, convencida de que por su culpa había muerto su padre. Marta Irene, con apenas 2 años en ese entonces, vivió marcada por un temor persistente que tardó décadas en superar. Alfonso Villarreal Vidal, nieto del capitán, recordaba que en su casa nunca se veían las películas de Pedro Infante ni se escuchaban sus canciones. La única excepción fue la película Tizoc, que su madre le relató durante unas vacaciones. Ya de adulto, Alfonso rememoraba cómo en su hogar, Pedro no era visto como el ídolo del cine y la música que todo México admiraba. Incluso se evitaban los lugares que evocaban su figura. En Mérida, cuando no había otra alternativa, pasaban cerca de la escultura ecuestre de Pedro, lo hacían de largo y en silencio, sin detenerse ni señalarla. Así fue durante mucho tiempo, esquivándola como se esquiva un recuerdo que duele, pero que nunca deja de estar presente. Sin embargo, a pesar de la distancia, Irma Dorantes nunca rompió el lazo con la familia Vidal. Con frecuencia les llamaba por teléfono y cada vez que viajaba a Mérida,
visitaba a María Teresa y mantenía contacto con las hijas del capitán, invitándolas a las conmemoraciones en honor de Pedro en el Parque de las Américas. Eran gestos de afecto que evocaban la amistad que alguna vez unió a ambos hombres, aunque no siempre resultaran fáciles de aceptar para la familia. Con el tiempo, los testimonios de expertos sobre lo ocurrido cambiaron la forma en que la familia veía al capitán Vidal. Supieron que en los últimos segundos, había tomado la decisión de caer en picada para evitar una catástrofe mayor en tierra, plenamente consciente de que no sobrevivirían. A partir de entonces, ese acto de responsabilidad y valentía comenzó a perfilarlo como un héroe dentro de su propia historia familiar. Entre los restos recuperados en el lugar del accidente, según relató María Teresa Vidal, una de las 4 hijas del capitán, se hallaron 2 brazos entrelazados, uno pertenecía a Pedro y el otro a su padre. Aquella imagen sugería que en los últimos instantes, resignados ante lo inevitable, ambos pudieron haberse abrazado. También se encontraron 2 esclavas de oro, una de ellas, con la inscripción, recuerdo de Pedro Infante, para el capitán Vidal, un regalo del alumno al maestro, testimonio evidente de la relación que habían compartido. Los restos del capitán Víctor Manuel Vidal Lorca, que contaba con apenas 39 años al momento del accidente, descansan en el Panteón Florido de Mérida, un lugar que guarda en silencio su memoria. Pedro Infante, también de 39 años, fue sepultado el 17 de abril de 1957 en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, dejando atrás 2.989 horas y 11 minutos de experiencia en el aire, acumuladas con la pasión que lo llevó a surcar los cielos y que lo convirtió en un ídolo querido por todo México. 2 vidas distintas, tan diferentes en caminos y experiencias, pero unidas por la misma pasión por volar y por un destino trágico que marcó para siempre a sus familias. Ese fatídico lunes 15 de abril quedó grabado en la memoria de todos. Para México, fue el día en que su ídolo de la canción y el cine desapareció para siempre, dejando un vacío imposible de llenar en el medio artístico y en el corazón del público. Para la familia Vidal, fue un día de duelo irreparable, el momento en que el cielo les arrebató a un padre y esposo, llevándose consigo no solo a un hombre decidido y valiente, sino también una parte irreemplazable de su historia, de su vida cotidiana y de sus recuerdos más queridos. El dolor y la pérdida se entrelazaron con la admiración y la memoria, cada vuelo, cada melodía, cada gesto quedó inmortalizado en quienes los conocieron y en quienes los admiraron desde lejos. 2 historias que se cruzaron en la eternidad, recordando que la vida puede ser breve, pero la pasión y la huella que dejan perduran para siempre.